Somos Diana y Miguel. Nosotros todos queremos charlar de Montperdito. Primero miraremos de explicarte quién somos. Vivimos en Fiscal, un lugar de Aragón que lle en los Pirineos de Huesca. Dimos a la escuela, en el mismo lugar del que vivimos. Y pertenecemos a Rocrat Alto Ara. ¿Sabes? Montperdito lle un dos monts que leva en el nombre pro Parque Nacional, que tenemos a lo canto de casa nuestra. Lle el Ordesa y Montperdito. Montperdito lle un mont muy importante. ¿Sabes por qué? Lle el mont calcario más alto de Europa. Y te os preguntaréis, ¿qué lle está allí? ¿Calcario? Lle el tipo de piedra u roca la que lle feita. También le puedes decir roca caliza, que quiere decir que contiene calcio. Este tipo de roca lle muy soluble. Y eso quiere decir que con el agua se desfa. Más que más, lle o mont más alto de Europa, de roca caliza. Mide 3.355 metros. Lle por a suya roca do Ferén a las atras do Pirineo, que era un parque nacional d'Ordesa y Montperdito. Lle plen de especies únicas de plantas y de animales muy característicos. Lle una zona a saberlo de especial. Cada año los pastores se achuntan a minchar cuando empieza a primavera. Lle una celebración. La farán agradecer a la tierra tu alimento que le dará a suyos animales. Todos hemos charlado mucho de Montperdito y todos queremos contar una cosita más. En el Pirineo, este mont lle rodeado por un moro en cada uno dos suyos cantos. Asinas se achuntan tres monts. O cilindro de Martorell mide 3.328 metros. Montperdito, que lle más alto, y son de Ramón o pico da Nisca, que lle más chicote, con 3.263 metros. Os tres xuntos se conocen como as tres serols. Conoces a leyenda destes monts? Dimos a contártela. Beba una vagata tres hermanas, a gran, a mediana y a chicota, que vivían en un lugarón da meta do monte. Y eran felices, siempre riendo y chugando chuntas. Su padre les decía que chugasen a lo canto de casa suya, que de fuera daba peligros. Se decía que robaba un mago ferizo por alrededor, mirando de trobar a las zagalas y tenían que parar cuenta. Pero un día chugando que te chuga, se despistó y se metió en el bosque. Cuando paró cuenta, sintió unos crujidos en el bosque. Y era un mago ferizo, que les guardaba a magato. Lleva a trobar todas las zagalas. Asinas, as tres chirmanas empecipiaron a correr, y o mago ferizo las encorreba. As tres chirmanas chillaban a sabelo de fuerte pidiendo ayuda, y de rapicante notó como los suyos pies llegan cada vez más alto do monte. Se yera movendo, cada vegata pullaban más. Asinas lle como se convirtieron en tres monts. A más chicota se convirtió en Sum de Ramón, a mediana en el pico de Martorell y a más gran en Montperdito. Dice a leyenda que esos monts los veremos siempre chuntos, de tanto que se quereban esas tres zagalas. Y leyenda contata por a chamineras escapata.